Ahora se viene con ustedes, güey, porque No sé cuánto durará con la Pinto, pero no, 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 güey. O sea, yo te digo, con la Pinto va a durar un rato, vos lo ves porque, para y largo. claro, güey, porque independientemente de que esté Flavio ahí, Franco está haciendo lo suyo y Franco se ha mostrado bien. Franco no tiene el problema que ha tenido Checo, güey, que le están tirando tanta mierda, porque no está en un equipo que se le exija demasiado como es Red Bull comparado con Alpine. David Sánchez Olmos, ¿cómo estás? Un placer tenerte acá conmigo en el canal para YouTube. Tanto tiempo. Primera vez que podemos hablar juntos. ¿Cómo estás? Mateo, el sangre chequista, una verdadera bomba en las redes sociales. Mateo, mil gracias por invitarme, güey. La verdad, muy agradecido. Es la primera vez que hablamos de frente porque nos estamos comunicando constantemente por redes sociales. Pero sí, güey, qué gusto conocerte y platicar contigo y con todos tus fans, tus seguidores en tus redes sociales. Si querés presentarte un poco, comentar los programas que tenés y demás, darte la publicidad. Claro, claro. Fíjate que tengo ya muchos años en el automovilismo, llevo ya voy para los 30 años, la cara lo demuestra. Yo soy DSO Racing en redes sociales, David Sánchez Olmos, aquí en México pues he estado trabajando en muchos lados y recientemente estaba narrando las carreras de F2 y F3 para México, para Fox Sports. Tengo mi programa Cabina F1 todos los lunes a las 8 de la noche. Comparto el programa con Chacho López, con José Antonio Cortés, con Jack Beck López. Tenemos nuestro programita de Cabina F1 y obviamente pues estamos muy metidos en el automovilismo. Trabajé directamente con Checo como su jefe de prensa en su época de F3, de GP2, hasta que llegó a Fórmula 1, que ya obviamente lo agarró Sauber y Escudería Telmex. En fin, me encanta el automovilismo y afortunadamente no se le puede llamar trabajo a lo que hago, simplemente disfruto lo que se vive todos los días, Mateo. Qué lindo, qué lindo. Qué buena trayectoria. ¿Qué te iba a decir? Contame un poco, ¿cómo es eso de trabajar con Checo? ¿Cómo lo sentís? ¿Es la misma persona que es ahora? ¿Cómo es esa experiencia? ¿Sabías que iba a No, llegar a bueno, donde llegó? esto fue en 2006, 2005, cómo se da esta relación con Checo. Obviamente el papá, Toño Pérez, los conocíamos porque tenía a su hijo también Toño, él corría, en aquel tiempo se llamaba el desafío, no me acuerdo cómo se llamaba, desafío Telmex, algo así, que era el previo de NASCAR México. Toño corría ahí y pues comenzamos una buena relación. Yo vi correr a Checo en karts, etcétera. Y un día papá Pérez, me comentó, oye, güey, ¿y tú qué estás haciendo? Porque yo en aquel entonces yo era un freelance. Entonces me dijo papá Toño, oye, ¿tú qué estás haciendo? No, pues esto. Oye, ¿y te llevas con Checo? Sí, me escribía con Checo por el Messenger, imagínense, el MSN Messenger. Muchos de ustedes ni siquiera habían nacido cuando se usaban esos sistemas precarios de Yo comunicación. nací en 2002, ¿Y imagínate. en qué año, güey? Yo en el 2002 nací, boludo. 2002, te escuché 2012, dije, no es cierto, No, pero sí. no, no. Y me dijo papá, pues, ¿no te gustaría, hazme el paro, ayúdame con Checo, vete a vivir para allá con él, pásate unos días con él, porque él está solo en Inglaterra, él está solo en Oxford. Apóyalo y se ayudan, etcétera, etcétera. Dije, pues claro, nada más hay que preguntarle primero a Checo, ¿no? Y Checo era un chico, ustedes lo conocen ahora, muy bromista, muy relajado, pero Checo era un tipo que hace unas bromas muy pesadas. ¿Cuál fue Nos la peor que te aguantábamos. hizo? No, 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 las peores, Contá no, una. no, 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 no. Una que me haya hecho, bueno, en Monza, estando en Sauber, me bañó con agua de pescado eh, el domingo en la carrera, trabajando y de repente llegó y me bañó con agua de pescado. Entonces, imagínate, el domingo previo a la carrera tuve que ir a comprarme ropa nueva, etcétera, ahí en las tiendas de Monza. Esa es una. Y de Era, esas te era, puedo un- era un contar era un hijo miles. de... No, no, literal, literal, literal. Pero así nos llevábamos. Yo también le hice varias. ¿Y vos No, no te puedo le hiciste contar, alguna pero pesada? alguna vez en un McDonald's le aventé la hamburguesa, creo, así en la cara y se puso una enojada brutal.
Pero la verdad es que eran bromas muy pesadas, pero nos aguantábamos muy fuerte. Y después ahí con el tiempo vos le ibas viendo el potencial, pensabas cada tanto por ahí, che, Claro. este no le da para seguir, o cómo lo veías ahí. Yo la primera que vi de Checo, la primera carrera que vi de Checo fue en la Fórmula 3 inglesa en 2005, 2006, 2005, no es cierto, 2007. eh, Cuando no él corría todavía la categoría nacional, que era la previa a la Fórmula 3 inglesa. Él corrió en Rockingham y ahí me di cuenta que tenía un gran potencial. Hizo una gran carrera porque no solamente le ganaba a los de su categoría, llegó a meterse a los cuatro o cinco primeros ya de la general, Hmm. con un auto inferior mecánicamente. Y la carrera en la que sí dije, este chico va para algo muy, muy grande, fue Monza. En Monza arrancó 14 las dos carreras, con lluvia, con un motor Honda que no era el más potente, contra los Mercedes que corrían Carlin, etcétera. Y desde el 14 se llevó las dos carreras, la del sábado y la del domingo. Y ahí yo dije, este tipo está para algo muy importante. Ahí me di cuenta que Checo estaba para cosas muy serias. Claro, qué locura. Aparte, Monza siempre es un circuito que le fue bien. Por ejemplo, el podio de 2012 también lo hizo arrancando de atrás, me acuerdo. Podio, arrancó, creo que también 14, ¿eh? Yo estaba pensando 14, pero no quería mentir. Sí, sí, sí. 14 o 12, pero sí arrancó atrás del décimo lugar. A Checo le gusta mucho Monza porque él es muy rápido, aunque no lo demuestra en las calificaciones. Le gusta ser muy arriesgado en carrera también. Él, por ejemplo, en esa carrera de Fórmula 3, casi no tenía clics en el ala trasera, iba totalmente plano. Y en las curvas, Lesmo, en las chicanas, prácticamente eran sus manos con las cuales el auto se dirigía porque no tenía soporte aerodinámico. Claro. Él quería contrarrestar la diferencia con los motores Mercedes haciendo esto precisamente, rodando sin ala trasera prácticamente, ¿no? Iba totalmente plano, cortando el aire. Le gusta Monza, le gusta mucho Spa-Francorchamps también. Sí. Tuvo carreras fantásticas en la F3, pero a él le gusta mucho ser los circuitos rápidos. Ahora, obviamente, por eso les gusta tanto Baku y por eso le va tan bien. O Te iba a sea, decir le algo, gustan los callejeros. me dijiste algo que está bueno hablar, que vos dijiste que Checo no demuestra mucho en las clasificaciones ser rápido. Pero yo vi algo a partir de 2022, no sé si vos también lo viste, que mejoró mucho las clasificaciones Checo. Está bien que después de la sexta, séptima carrera, cuando llegan las mejoras, se desvirtúa todo, más que nada hablando de Red Bull. Pero yo vi que, por ejemplo, 2022, 2023, 2024, esas carreras donde Checo estaba cómodo con el auto, mejoró mucho el tema de clasificaciones respecto a los años anteriores. No sé cómo lo viste vos. Sí, por supuesto, ya lo sabemos cómo fue esa historia con Red Bull, pero estás enfrentándote a un monstruo como Max Verstappen, no solamente al piloto, sino a todo el ambiente alrededor de Max Verstappen, a los intereses alrededor de Max Verstappen. Porque obviamente tienes un piloto que le paga 50 millones de dólares al año y tienes que protegerlo. Entonces, cuando Checo empezó a mostrar justamente esa velocidad, Mateo, las cosas cambiaron. Y Checo le gusta ser más carrerista cuando las condiciones no están para ser velocista, ¿no? Y eso ha pasado durante toda su carrera deportiva. En calificación no era tan fuerte con Kobayashi. Kobayashi también le ganaba en las sesiones de clasificación, pero era mejor Checo en el segundo año, en 2002 específicamente, porque en 2011 terminó Kobayashi por delante de Checo. Luego se tocó con Jenson Pero a en Jenson, McLaren. si mal no recuerdo, en el cara a cara le terminó ganando Checo en clasificación. En clasificación Sí. no recuerdo, pero si tú tienes el dato ahí, o sea, ahí nos basamos. Pero ya en carrera, pues obviamente ese McLaren no servía para nada. Checo y Jenson sufrieron mucho y también sufrieron mucho Checo fuera de pista en ese 2013, un año bien complicado para él porque las cosas no se le dieron en McLaren. Era inmaduro, era un piloto que no supo enrutar en ese momento de manera correcta su carrera deportiva dentro de la pista y fuera de la pista. Cometió algunos errores, pero de eso aprendió y justamente hoy vemos
que Checo es una verdadera estrella de la Fórmula Uno. Llegó a Force India en 2014 y desde ahí empezó a solidificarse como un piloto muy, muy seguro para los equipos que lo contrataron. Realmente Checo creció mucho después de 2013, Mateo. Aparte, si mal no recuerdo, creo que fue ahí después de McLaren, que Checo tenía dos ofertas, que era Force India y Caterham o algo así, y que menos mal terminó eligiendo Force India, porque si no, a Caterham se fue justamente Kobayashi y después no volvió nunca más a la Fórmula Uno. Así es, bueno, Casterham desapareció. Y el problema con eh, Checo tras la salida de McLaren es que se lo dijeron durante el Gran Premio de Austin 2013. Eso fue una locura en el paddock de Austin porque Checo estaba buscando la manera de quedarse en la máxima categoría. Le Y era acabaron de decir su carrera local, aparte en ese momento que no estaba México. en ese momento, en ese momento Austin estaba, siempre está lleno de mexicanos, pero en aquellos años todavía más. Y se fue a acercar a Carlos Slim y como siempre le pidió el apoyo y Carlos se lo dio sin ningún problema. Empezó a mover los hilos, empezó a platicar con personas, empezó a mover con gente y cayó con Villa Emalia, que era el dueño del equipo Force India en aquel momento, luego Racing Point, y le dieron cabida, ¿no? Y los resultados después hablaron, ¿no? Checo les dio podio inmediatamente en 2014 Sí. en Bahrein. Entonces, ha sido una decisión correcta de Checo. ¿Hablaste alguna vez con Villa y Malia? Me parece un personaje increíble, más allá de todo lo que le pasó. Fíjate que ya no tuve oportunidad de platicar con Villa María porque yo dejé de ir a Fórmula Uno en 2013. Después, cuando el Gran Premio de México llegó, pude estar yendo más seguido. Pero a Villa y me hubiera gustado platicar con él un rato. No, al final no pude tener esa oportunidad de platicar con Villa. Luego, ¿has visto el reportaje que le hicieron o el documental que hicieron en Netflix de los scams más grandes que ha habido en la historia? Y uno de los capítulos es Villa y Malia. Sí, vos sabés que lo vi, me acuerdo. Sí, 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 sí. Es Ah, tremendo güey. el lavado de dinero Uh, que hace. Una locura. Sí, 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 sí. sí. Está muy, muy denso el señor, pero y creo que ahorita todavía no ha pisado cárcel, ¿o sí? Ya no me acuerdo en qué quedó Villa y Malia. A mí me sorprendió totalmente, creo que fue en 2022, que lo vi en el paddock de Silverstone y digo, ¿qué hace este muchacho acá? Sí, güey. Sí, sí, me acuerdo. Sí, pero creo que no pisó cárcel. Creo que sí le hicieron multa fuerte, pero nada más, ahí quedó. Y otra cosa que me sorprende un montón es que Checo siempre habla bien de él, ¿viste? Que nunca... O sea, más allá de que Checo tuvo que pagarle los salarios a los empleados y todo a costa de Villa y Malia, Checo nunca lo insulta públicamente, ¿viste? Siempre habla bien de él. Es que creo que nunca se llevaron mal. Nunca se Bueno, llevaron mal. pero si vos a escondidas estás lavando guita con el equipo, no le pagás los salarios hace no sé cuántos meses a los empleados, vas y estás a esto de quedarte afuera de la Fórmula Uno y que el equipo desaparezca, por ahí un poco de bronca le terminas agarrando. Podría tenerle bronca, pero Checo nunca demuestra enojo hacia nadie, ¿eh? Sí. Hacia nadie. Nunca lo ves, si acaso Por lo algunas menos públicamente. declaraciones, ¿no? Exactamente, si acaso algunas declaraciones elevadas de color, pero nada así de, la voy a matar, o como le decía Kimi Raikkonen en el Sí. radio, le voy a pegar en la cara. Porque la En más. Mónaco. Sí, la más así como caliente que se me ocurre es la de Verstappen, que tampoco se fue tanto de las Ah, manos. Cuando no lo deja sí, sí, pasar. Y sí. incluso cuando declaraba mal de Ocon, tampoco se le iba mucho la mano. O sea, decía Se reía, simplemente. ¿Eh? se reía el güey. Sí, se reía y como que fingía un poco de demencia. Es que Checo tiene eso, ¿sabes? Tiene esta virtud, si le podemos llamar, se le resbala todo, Mm, pero no olvida. claro. Entonces, por ejemplo, lo que mencionas de Verstappen, ¿no? Realmente mostró lo que es, lo que realmente es. Entonces, se la guardó, pero al final ellos terminaron siendo y siguen siendo muy buenos amigos. En la pista tú los ves, ahí el Chestappen. Este, lo que está en la pista es en la pista y lo que está afuera es afuera. Creo que sabe diferenciar muy bien las cosas y le da la importancia adecuada a lo que tiene que tener importancia.
y a lo que no tiene importancia no le hace caso y sigue su rumbo. Es una mentalidad muy importante la que tiene Checo, la que demuestra lo que ha demostrado a lo largo de los años, que hay que decirlo también, esa mentalidad no la tenía desde el día uno que llegó a la máxima categoría, no la tenía desde el día que llegó a Sauber, pero hoy afortunadamente lo tienen como la estrella que es, ¿no? Como el figurón, como el ídolo que es para millones en México y en América Latina, ¿no? Y vos, por ejemplo, viendo el Checo de ahora con el que trabajaste vos cuando lo conociste, ¿cuál decís por ahí que es lo que más parecido tiene y lo más diferente? Sigue siendo un cabrón, ¿no? O sea, Claro. para las bromas, sigue siendo bastante... eh, le gusta hacer, pero tampoco le gusta que le hagan. Eh, Efectivo, yo creo que eso, eso, eso es muy bueno para él y la gente se sigue divirtiendo a su alrededor. Tiene un equipo de trabajo que le es fiel, por ejemplo, a Luis Aguirre, que ha Sí. trabajado con él durante muchos, muchos años. Ahora Khalil, que sí en algún momento también hubo algunas diferencias con Khalil, pero la supieron arreglar y sus preparadores Yo Canales, ¿no? con Sigue con él. Joe Canales y Xavi. Y Javi A Martos. Xavi le ha ido como en feria, con las bromas, con lo que le hacían. Sí, 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 Y sí. lo malo es- Hay un clip que es- se hizo muy viral que están en Australia, creo. Que le dice Checo, che, Xavi, ¿sabes quién anda preguntando por vos? Y Xavi empieza como, a ver, déjame pensar. Y Checo, nadie, Xavi, nadie. no, eso no lo había visto, güey, qué cabrón. No lo había visto, se lo hicieron y no. Él ha sabido mantener esas relaciones importantes que le han ayudado a crecer muchísimo, ¿no? Como persona, más como persona que como piloto. Le servirá para el futuro cuando ya no esté en Fórmula Uno, que será muy interesante ver para dónde se va después. La verdad es que con todo lo Boludo, que ha con la logrado, cantidad de negocios que tiene, yo creo que tampoco tiene que ¿no? estar muy preocupado. Con la cantidad de niños que tiene que sustentar, También, también, boludo. también, o sea, tiene que seguir trabajando de alguna manera para mantener a los muchachos. Y escúchame, ¿y este año cómo lo ves la Fórmula Uno? Vos viste que ahora muchos en las redes están con esto de que les aburre, de que ya no tienen tanta motivación para ver las carreras. También es verdad que en Miami vimos un pequeño cambio positivo, pero no sé cómo lo venís viendo vos, que trabajás de esto también más que nada. Claro, por supuesto. Mira, la Fórmula 1 necesita trabajar de cara a los siguientes años, porque esta fórmula actual que tienen de motores, la correlación que hicieron entre el motor de combustión interna y el motor eléctrico no ha favorecido al espectáculo, sobre todo para nosotros que nos encanta ver los autos a máxima velocidad. Por eso nos gusta la Fórmula 1, porque vemos que un ser humano puede controlar una máquina a altísimas velocidades. Entonces, cuando tú ves que esa máquina ya no está siendo tan indomable como antes parecía ser, pues dices, ok, está bien, pero antes estaba mejor. Sí. Y la verdad es que no tienen necesidad de hacerla peor, porque el producto que tienen actualmente o el que tenían hasta 2025 era muy bueno. Eh, Pero también es verdad Dicen, que varias carreras de 2025 eran aburridas porque no se pasaban los autos. Yo creo que se le fue un poco la mano también. Se fueron al otro extremo. claro, claro, o sea, hubo carreras muy malas y Mónaco siempre ha sido malo, pero hay fórmulas para poderlo solucionar, ¿no? Los autos son unas limusinas y hay que hacerlos más cortos también. Eh, el cómo se comportan los autos detrás de un auto que les precede, también tienen que mejorarlo para tratar de mejorar el espectáculo. Hay mucho que hacer eh, y Liberty Media está apostando obviamente a recuperar la inversión que hicieron, que por cierto, me parece que esa inversión ya está solventada, Sí. ya se recuperó esa inversión y actualmente ya solamente vienen ganancias, pero creo que tendrían que estar pensando un poco más en cuidar ese espectáculo. Lo quieren hacer tipo NASCAR. Recuerden que Liberty Media es americana y NASCAR pues obviamente tiene 38, 37 fechas a lo largo del año, Sí. pero es en Estados Unidos. Son 53 semanas. Acá son 24 grandes premios en 53 semanas, pero es en todo el mundo. No es lo mismo. E incluso en NASCAR es agotador también. Ellos tendrían que ir encontrando el balance adecuado para no hacer que esta Fórmula 1 sea
tan explotada y se mantenga dando un espectáculo como el que se espera cada fin de semana. La calidad de los pilotos está ahí, la calidad de los equipos, por supuesto que ahí está, pero no hay que hacerla más complicada de lo que ya es, ¿no? ¿Hace cuánto miras Fórmula Uno vos? Tipo, ¿cuál fue el primer año que empezaste a mirar? Mi primera carrera, que no la vi, pero sí la oí, fue en el Autódromo Hermano Rodríguez, obviamente, en el 87, 88. Ok, 36 años mirando Fórmula Uno. Más o menos, poco más, poco menos. ¿Cuál fue el año por ahí que vos viste, sacando de lado la nostalgia? Porque la nostalgia siempre, siempre pega y siempre tiene un lugar acá. ¿Cuál fue el año que vos viste más entretenido? Tipo balance de todo, de adelantamientos, espectáculo, originalidad. Yo, por ejemplo, en mi corta vida te puedo decir 2012 fue el año perfecto, pero no sé, decime vos qué te parece. 2024 me Sí, sí, parece que sí. estuvo dentro de todo bueno, por ejemplo. Pues mira, yo creo que sin duda alguna, como tú dices, 2012. En 2012 incluso fue el año en que yo estuve más fechas en el calendario. Me hice 13 carreras en ese año y estuve afortunadamente en esa definición en Brasil. Espectacular, brutal, el ambiente, la manera en cómo se definió todo para Sebastián Vettel, la lluvia, mala suerte para el chico que abandonó en la primera vuelta, etcétera, pero para mí ese año fue el año perfecto porque hubo varios ganadores, hubo varios candidatos al título, hubo varios pilotos con posibilidades de ser campeón en la última fecha, y los motores, los autos eran espectaculares, vistosos, la parrilla estaba muy nutrida, la calidad de pilotos era extraordinaria, esa era una Fórmula Uno espectacular. También me gustó mucho, por ejemplo, la época de Schumacher. Es cierto que no había mucha competencia para Michael, pero esa Fórmula Uno también era brutal. Y había diferencias muy grandes, ¿no? En las calificaciones. Me parece que también 2005, 2006, cuando fue campeón Alonso, fue un muy buen campeonato, sobre todo por la calidad que le puso Fernando a la pelea por el título. La pelea fue entre él y obviamente Michael, pero creo que también 2005, sobre todo más que 2006, ha sido muy, muy emocionante. Pero me quedo más con 2012. Y este año, la diferencia, por ejemplo, la que ves con Checo y Botas, ¿pensaste que iba a ser tanta? ¿Tanta como es? Todavía es temprano. Todavía es temprano en el año. Sí, Bottas ha obvio, tenido obvio. mala suerte. Sí, Bottas ha tenido mala suerte porque en la primera carrera abandonó, y ahora las actualizaciones que llevaron para Miami no le sirvieron en absoluto. Checo está haciendo un gran trabajo y Bottas me parece que es injusto los resultados que ha tenido porque él es muy, muy rápido. Él le gana, hay que recordar la trayectoria de Valtteri Bottas, ¿no? Le ganaba y le peleaba de tú a tú a Hamilton, ¿no? En algún momento llegaron a estar peleando o disputándose internamente la lucha por el título en Mercedes. yo no sé si es el Entonces, mismo Botas, por eso, ¿viste? eh, mm, las circunstancias son distintas, Obvio. porque en aquel Mercedes era un auto fiable. Estás hablando de un equipo establecido, contrario a como estamos viviendo a Cadillac actualmente, es su primer año, es Sí, un auto en evolución. Son dos pilotos que más que estarse peleando internamente, están trabajando por y para el equipo, tratando de sacarlo adelante. Creo que eso es lo más importante que hay que tomar en cuenta. No hay una pelea interna como tal, sino más bien un trabajo conjunto para sacar adelante a Cadillac. claro, claro, claro. Pero más allá de eso, ¿vos pensás que el piloto ni siquiera internamente no le quiere ganar al otro? No siempre, por Ah, pero, supuesto, siempre, siempre, ¿no? O sea, el primer enemigo a vencer es el rival que tienes al lado del garage, por supuesto, pero son dos pilotos muy experimentados y creo que están más peleando por el equipo. Están sí, buscando generar cosas positivas para Cadillac, eh, porque es un proyecto a largo, largo plazo, sobre todo que confiaron mucho en ellos para este primer año. Siempre es muy difícil un primer año para un equipo, ¿no? Imagínate, hablábamos hace ratito de Caterham, Marussia desapareció, Caterham desapareció, Hispania RT desapareció, sí. el HRT. Muchos equipos que surgieron a lo largo de estos años, no tantos hace mucho tiempo, hace como 12, 15 años,
y se fueron, desaparecieron. Entonces no quieren que Cadillac viva algo similar. Los dineros actualmente se cuidan muchísimo más, no se despilfarran tanto como antes. Por ejemplo, lo que está haciendo Toyota actualmente, realmente Toyota podría tener los recursos para hacer su propio equipo, pero ellos decidieron hacer una unión estratégica con Haas y les está Sí. funcionando de manera correcta, ¿no? Hasta este año es el TGR Haas F1 Team y decidieron que era mejor invertir cierta cantidad de dinero en vez del triple o el cuádruple de esa cantidad para tener un equipo totalmente bajo su nombre. Eh, lo importante en este instante, lo repetimos y volvemos al punto inicial, es que Cadillac trabajen en conjunto. Por supuesto que Checo siempre querrá ganarle a Valtteri y Valtteri que siempre querrá ganarle a Checo, ¿no? Te hago una última pregunta ahora que se nos acaba el tiempo, así te Las que dejamos. gustes, güey, las que gustes, no pasa nada. ¿Cuándo ves los primeros puntos de Checo o de Cadillac en este año? ¿Y con cuántos puntos pensás que va a terminar la temporada? Es bien Es difícil, como güey. para tirar una predicción. Es como si nos sacáramos el loto. Sí, ¿Qué juegan en Argentina? Acá en México decimos el melate. ¿Ustedes qué juegan? sí, la lotería. La lotería. Este es muy difícil porque están muy lejos, ¿no? Tiene que pasar algo muy, muy fuerte para que Cadillac pueda sumar sus primeros puntos. Cinco autos, seis autos, choquen, obviamente mejoras en el auto. Tienen que mejorar por lo menos un segundo por vuelta en ritmo de carrera Sí. para poder pensar en puntos. Un segundo, que si nos vamos a la historia puede ser fácil de encontrar, eh, pero tarda un poco en que eso sea consistente y permanente. Y otra Han cosa, tenido que los problemas. demás tampoco mejoren una vez que llegues a ese segundo. Efectivamente. Y no solamente han tenido problemas en Cadillac con el chasis, porque hay que recordar que los espejos se caían y la base de los espejos se caían, sino también están teniendo problemas de fiabilidad con el motor. Recordar que en China, Checo intentó rebasar a Valtteri dos veces y Sí. se quedó sin batería, ¿no? Incluso perdió más de 15 segundos con el segundo intento. Entonces hay todavía muchas cosas en que trabajar. Ojalá sea agosto, septiembre, podríamos estar viendo si para esas fechas ellos ya estarán solventando ese segundo de diferencia con los demás. Si les bajan ese segundo de diferencia con los demás, me parece que las tres, cuatro décimas las pueden encontrar las manos del piloto y entonces ya podemos estar hablando de puntos. Yo creo que posiblemente puedan sumar un punto, dos puntos en alguna carrera, ya sea Valtteri o Checo. Será difícil saber cuándo, pero ojalá me equivoque y sea pronto, ¿no? Yo creo que en Baku puede sumar algún puntito checo, que es Claro. su circuito. Sí, y le gusta Mónaco también, ¿eh? Le gusta Sí, pero Mónaco, Mónaco es muy pero temprano. es muy temprano. Monza puede ser también, que Ah, es vamos a poner. incluso un poquito antes es un poquito antes de Baku, lo movieron hasta después de Monza. Pero sí, ojalá. Yo creo que mientras sigan trabajando fuerte, van a estar ahí encontrando los puntos. Fíjate que cuando me invitaste aquí a platicar contigo, Mateo, a mí me encanta mucho la afición argentina, me gusta mucho trabajar con argentinos. Justamente llevo una gran relación con ellos. Con mi gemelo, con Juan Fosaroli, nos llevábamos muy bien. Es mi gemelo, Tipazo, güey, no te rías. tipazo. Sí, sí. Sí. Me muero por hablar con él. Luego platico de ti a él y a ver A si ver te si. puedo contactar. Este, me gusta mucho mi jefe en algún momento, mi jefe en automóvil panamericano era argentino, Fernando Miranda. Me enseñó muchísimo en el periodismo. Después, cuando ya llegué a Fórmula Uno tuve el apoyo siempre de Felipe Magoff, de Juan Fosarol, obviamente. Y bueno, desafortunadamente también perdimos a Ulises Paniza, el Sí, cámara de Fox, un gran amigo, grandísimo amigo, sí. pero siempre tiene una gran relación con los argentinos. Lo único malo con Argentina es que no he ido allá todavía, pero Ah, espero pero ya, pronto ya ir. vas a venir, ya vas a venir.
Sí, 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 un asadito de Un tira, asadito. una entrañita, Y pará, una yo no te pregunté, mollijita. ¿Boca o River? Mm, mira, Responde a bien. mí me gusta. No, no, soy de Boca. Bien, Soy de bien, Boca. está bien, está bien. Sí, soy de Boca porque yo soy del América en México. Ok. Y Boca y América siempre han tenido buena amistad. Creo que Fosaroli es gallina, ¿eh? Fosaroli es ¿No gallina. sabías eso? Pero Checo Sí, es bostero. Checo Bostero. Y sí, y sobre todo porque jugó Pájaro. ¿Te Sí. acuerdas de Luis Pero jugó Hernández? 3 partidos, algo así. No, pero jugó, güey. Sí, Jugó, ¿no? jugó. Y jugó con Maradona en la cancha. Se nos va el tiempo. No te quiero joder más, pero boludo, muchas gracias por venirte. La verdad, la pasé muy bien, se nos pasó volando. Cuando quieras, boludo, repetimos. Cuando gustes, güey, por supuesto, yo encantado. Se te aprecia mucho, güey. La verdad es que eres un tipo muy, muy afable, muy querido y lo demuestras. Entonces, aprovechen. Fíjate lo que platicábamos contigo, lo que platicaba contigo fuera de cámara. El Gran Premio de Argentina, creo que 2029, 2030 es algo muy, muy real, ¿eh? Creo que si comparamos cuando Colapinto llegó a Fórmula 1 a Williams, comparación a cuando llegó Checo a Sauber, yo creo que Argentina fue más exponencial el crecimiento, ¿no? O sea, el crecimiento de Checo lo vi mucho cuando llegó a Red Bull, más que cuando llegó a la Exacto. Fórmula 1 como tal. Sí, sí, porque también depende mucho la afición. En México sí nos gustaba mucho la Fórmula 1, pero teníamos 30 años sin un piloto. Y ustedes tendrían 20, no, Mazacane fue 2002, 2001 creo que fue. 2004, 2000 o 2001. sí, O por ahí sí. pero también era bastante tiempo. La diferencia entre México y Argentina es que son más fierreros ustedes. Nosotros tenemos también categorías en nacionales, pero la diferencia es la afición. La afición es mucho más grande en Argentina y apasionada por el automovilismo. Por eso te digo, es diferente. Y cuando llega Checo a Red Bull, la diferencia también es el marketing. Y llegaba un equipo ganador y llegaba después de ganar un gran premio. Llegaba después de después de ganar su primera carrera desde el último lugar, o sea, aunque no arrancó último, pero estuvo último Sí, y la gana en Bahrein, etcétera. Es un fenómeno que se dio muy, muy fuerte gracias a la mercadotecnia de Red Bull, porque el mexicano va con la corriente, ¿no? Si la sí. corriente va para la derecha, van todos para la derecha. Acá es lo mismo. Lo importante del aficionado mexicano es que se mantenga con ese gusto por el deporte. Y lo que viene también para después de Checo es importante con Noel. Me parece que Noel puede llegar lejos, pero tiene que tener un buen año. Este tiene que ser un buen año para Noel para Sí, que la afición se mantenga. Aprovechen en Argentina a Franco, disfrútenlo, quiéranlo mucho, apóyenlo mucho, porque Franco es muy bueno. Te decía que yo narré carreras de F2, F3 para Fox en México y me acuerdo perfecto de esa carrera en Imola, de, sí. de Franco pasando a Paul Arón. Eso fue la locura. Me parece que esa fue la carrera más emocionante que narré de F2 y la verdad es que lo veía venir. Esa, esa carrera fue espectacular y justo cuando Franco estaba a 4 décimas era el momento en que tenía que ir a rebasarlo y afortunadamente se dio en la última vuelta. Entonces, Fue una ese locura eso. talento, una locura, ese talento de Franco es nato, así es que aprovechenlo, gócenlo, víbrenlo, porque Franco yo creo que va a estar muchos, muchos años en Fórmula 1. Sí, aparte con lo difícil que es llegar, no sabes, tenés que disfrutarlo porque no sabes cuánto te va a durar. Efectivamente, o sea, uno da por hecho las cosas, pero de un día a otro cambia la situación. Ojalá a Franco se le siga dando de buena forma ahora que tuvo una muy buena carrera en Miami. Cambio de Había chasis. tenido muy buena, cambió el chasis, pero también tuvo mala suerte en las anteriores competencias. Le pegó, creo que Esteban, o no me acuerdo quién le pegó en Ocon, China, Ocon. Ocon, y esa carrera era para puntuar grande, estaba para terminar séptimo o octavo. David, te dejo. Tienes cosas que hacer. Sí. De vuelta te agradezco y nos vemos pronto, si Dios quiere. Güey, un abrazote, gracias por invitarme y un saludo a toda la gente que te sigue en tus redes. El mismísimo Sangre Chequista. Un abrazote, güey, gracias por todo. También Suerte, te güey. sigan a vos, boludo. Que sigan a Deseo Claro, Racing.
Te pueden seguir en Twitter, en Instagram, en YouTube, en Cabina F1. No sé si tenés canal personal también. Así es. Arroba Deseo Racing en X, en Instagram, en YouTube estoy como de Sánchez O y Cabina F1 en todas las redes excepto en X, que es cabina-F1. Perfecto, ahí lo tienen. Vayan a seguirlo y nos vemos en el próximo video. Chau, chau a todos. Venga, cuídate.